A propósito del inicio del verano y de la etapa estival, debemos extremar justamente las medidas de seguridad vial. Para hacer énfasis en este tema, recibimos hoy al coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección de la Policía Nacional Revolucionaria. Qué gusto tenerlo aquí de vuelta. Buenos días. Buenos días. Coronel, ¿qué impacto está teniendo la velocidad en la ocurrencia de los accidentes? Sí, a ver, la velocidad es un factor determinante de la gravedad de las lesiones o de los resultados de siniestro vial. Esta es una característica que no es solo de nuestro país, en sentido general en el mundo. La velocidad tiene un impacto directamente de manera negativa en la ocurrencia del accidente de tránsito. Hay que decir que en la medida en que aumenta la velocidad, las probabilidades de ocurrencia del accidente de tránsito también aumentan. Para que se tenga una idea de la importancia de mantener control sobre los límites de velocidad, yo creo que en primer lugar tenemos que decir que la velocidad se determina en una vía como resultado de los estudios de ingenieros que realiza personal especializado, donde tiene en cuenta el trazado geométrico de la vía, las condiciones de la vía, e incluso también se tiene que tener en cuenta las condiciones atmosféricas que caracterizan esos tramos de vía. Por tanto y demás, debemos de comprender que la velocidad que se establece en la vía no es un capricho de nadie en lo personal, que es el resultado de un estudio del lugar. En la medida en que usted aumenta la velocidad, aumenta las probabilidades del accidente. Por ejemplo, si nosotros somos capaces de disminuir la velocidad, nosotros disminuimos prácticamente un 50% las probabilidades de vernos involucrados en un accidente de tránsito. La gravedad de las lesiones que ocurren como consecuencia del incremento de la velocidad la apreciamos si tenemos en cuenta que los estudios demuestran que, por ejemplo, un impacto a 50 kilómetros por hora, cualquier vehículo que se desplace a 50 kilómetros por hora, es comparativo a las lesiones que se originan cuando usted cae desde un tercer piso. Si este impacto ya se produce a 80 kilómetros por hora, estamos hablando que es comparativo a las lesiones que se producen cuando desde una caída de un onceno o de un 12 piso. Por tanto y demás, esto nos da a nosotros la magnitud de la gravedad de lo que puede originar no respetar los límites de velocidad. ¿Qué implicaciones entonces, coronel, tiene el aumento entonces de la velocidad en la vía directamente? La velocidad es un fenómeno físico, que es el resultado de la acumulación de un nivel de energía importante. Por eso es que es directamente proporcional el aumento de la velocidad con el aumento de la peligrosidad de las lesiones o los daños materiales que se puedan ocasionar. Los conductores no pueden olvidar bajo ningún concepto que cuando usted conduce un vehículo, en la medida que aumenta la velocidad, el ser humano está diseñado para mantener una observación de 180 grados, o sea, de derecha a izquierda. En la medida en que usted aumenta esa velocidad, ese cono visual disminuye. Se estrecha, ¿no? Por tanto, además, al estrecharse, como bien usted dice, el cono visual, las probabilidades de poder observar cualquier tipo de situación o cualquier incidencia en la vía disminuyen también. Pero a mayor velocidad, usted tiene menos tiempo para apreciar los problemas, las diferentes situaciones que se le puedan presentar durante la conducción, y también tiene menos tiempo para reaccionar y necesita mucho más espacio para poder detener su vehículo. Aquí hay un elemento, las características de la vía no siempre son las mismas, aun cuando usted esté acostumbrado a transitar por ella todos los días. Incluso una vía puede tener una característica a una hora determinada y media hora después o 2 horas después ya la situación ahí pudo haber cambiado y presenta otro tipo de características. Si usted transita a una velocidad por encima de la vía, sencillamente usted tiene, como habíamos dicho, menos tiempo para apreciar el problema, tiene menos tiempo para reaccionar, tiene menos tiempo para procesar la información, pero también tiene menos tiempo para adoptar una decisión adecuada, una respuesta correcta que te permita evitar el accidente de tránsito. Es verdad que cuando usted transita a una alta velocidad, usted puede llegar más temprano a donde va, pero también puede llegar más temprano
a romper el ciclo natural de la vida y puede no llegar. Claro. Las probabilidades de no llegar también son reales. ¿Alguna que otra recomendación que pudiera ofrecernos para disminuir, entonces? Nosotros recomendamos, Yanela, a todos los conductores, en primer lugar, ser extremadamente respetuosos con la velocidad que se establece en la vía pública. En segundo lugar, aprender a tomar decisiones y determinar cuál es la velocidad correcta en la vía. O sea, la velocidad adecuada. La velocidad adecuada es aquella que usted como conductor es capaz de determinar a partir de la ocurrencia de determinada situación en el lugar o la afectación climatológica o de otra índole. Sugerimos tratar de salir con tiempo suficiente de casa o del lugar donde nosotros vayamos, hacia donde nos vayamos a trasladar, para disponer del tiempo necesario y no vernos apurados, no transitar contra reloj. No es posible, es imposible y es muy peligroso transitar contra reloj. Hay que tener mucho cuidado, disminuir siempre la velocidad cuando nosotros apreciemos que hay ómnibus escolares o ómnibus de transporte público que estén estacionados, porque tenemos que darnos cuenta que es posible que de este ómnibus estén bajando pasajeros. Como ha ocurrido. Y pueden, a lo mejor con la imprudencia de este peatón, tratar de cruzar la vía y usted impactarlo. También hay que tener prestar mucha atención cuando estamos transitando cerca de lugares donde hay grandes aglomeraciones de personas, parques de recreación o áreas deportivas donde los niños estén jugando. Tenemos que disminuir la velocidad. Tenemos que disminuir la velocidad cuando hay una gran cantidad de vehículos estacionados, unos al lado del otro, y pensar siempre que entre vehículos puede haber algún niño, algún menor que trate de cruzar. Disminuir la velocidad cuando estemos próximos a un cambio rasante, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar posterior a ese cambio rasante. Si vamos a rebasar vehículos que estén involucrados en accidentes de tránsito o con alguna situación, también debemos disminuir la velocidad. Disminuir la velocidad cuando estemos cruzando próximo a una intersección donde estén regulando los compañeros de la Policía Nacional Revolucionaria como medida de seguridad y también para proteger al mismo agente que está en el lugar realizando estas maniobras. Nosotros consideramos hoy, lamentablemente, la velocidad nos está impactando de manera directa, si tenemos en cuenta que hay un volumen importante del parque vehicular nuestro en el país, que son muy vulnerables, que son las motos y los ciclomotores. Por eso todos tenemos derecho a la vía y tenemos derecho a una vía segura. Y el llamado nuestro a los conductores, en sentido general, es a respetar los límites de velocidad. Recordar que en casa esperan por nosotros. Y es mejor, como dice un eslogan de hace muchos años atrás, pero que retomamos por la actualidad, que es mejor perder un minuto en la vida que no la vida en un minuto. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Ya lo sabe, no exceder, lo más importante, el máximo de velocidad establecido y mucha precaución en la vía, pues de ahí depende entonces la seguridad de todos y todas. Gracias. Gracias, coronel, por acompañarnos. Nosotros seguimos en nuestra revista, ahora compartiendo